enlace con dos académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, Alejandro Guzmán, nuestro doctor Bolsillo. Alejandro y Alejandro, ¿cierto? Pero claro, los dos Alejandro. Francesco Gazzella. Ya, estábamos hablando de la inflación, la peor en las últimas décadas. Estábamos diciendo también lo difícil que es entender muchas veces los promedios, porque efectivamente te dicen el IPC 1.4, después te dicen no, que en 8 meses 8.5, que en 12 meses podemos estar toda la mañana viendo porcentajes, pero cuesta digerir los porcentajes. Entonces, ya que tenemos a dos personas, pero súper dotadas para explicarnos este tema, yo voy a partir por el doctor Bolsillo esta vez. Vamos a dejar a Alejandro ahí que se prepare. Doctor Bolsillo, porque tenemos una serie de productos que vamos a revisar. Usted, yo sé, porque me lo mandó al WhatsApp y me dijo, mire, esto es lo que pasa. ¿Qué le podemos decir a las personas para que entendamos inflación? ¿Qué está pasando? Pero de verdad, sí, lo más contundente, ¿qué está pasando? Ya. Lo primero, quiero decir que con Alejandro Alarcón tenemos varias cosas en común. Aparte de compartir un hermoso nombre, ser profesores de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Alejandro, profesor de Macroeconomía en la Academia de Guerra Aérea, y yo soy el profesor de Microeconomía en la Academia de Guerra Aérea. Sí, tenemos nuestro pedigrí. Mira, expliquemos un poco lo que es la inflación. En primer lugar, la inflación se mide a través de lo que se conoce el IPC, que mide 303 bienes y servicios. Lo primero, muchas personas me han dicho, oye, el IPC fue un 1,4, pero para mí las cosas suben mucho más. Efectivamente, 303 artículos no los compra ninguna persona, es la gran cantidad de cosas que son representativas del consumo de la sociedad. Estos 303 artículos se agrupan en 12 divisiones. Aquí está, por ejemplo, alimentos, transporte, educación, salud. Se agrupan. El más importante de todo es alimento, que tiene 76 artículos. O sea, 76 de los 303 son alimentos. La inflación se define como un proceso en el cual ocurren tres cosas. La primera, que hay una alza importante de los precios. O sea, que el plátano haya subido un 0,2% no es relevante, pero si sube un 30%, si sube el pan, si sube toda una magnitud importante. Todo lo que tenemos acá, tomate, leche, el aceite, todo está subiendo. Exactamente, esa es una característica. La segunda es que suben muchos de estos bienes. O sea, que suba el plátano no quiere decir que haya inflación, pero si sube el plátano y se suben efectivamente más del 60% de los bienes. Fíjate, Francesco, que de los 76 alimentos, 58 subieron de precio. Eso es un sinónimo de inflación. Y la tercera condición es que sea un proceso permanente en el tiempo. Y llevamos 12 meses de IPC alto, de los cuales 7 han sido sobre el 1%. Esa es la definición general. ¿Cómo se explica esto, Alejandro Alarcón? ¿Por qué lo pregunto? Porque Roberto Saller, el expresidente del Banco Central, decía en una entrevista que estamos pagando el resultado del sobrecalentamiento que se heredó de 2021, léase, gobierno pasado. Yo estoy totalmente... Y los retiros y todo lo que eso implica. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Saller, que fue mi profesor. Le mando un saludo desde aquí si está viendo. Pero tiene razón. Primero, que se heredó. Pero no le podemos echar solo la culpa al gobierno, que la tiene. Porque el año 21, sobre todo, entraron a la economía unos 80.000 millones de dólares. Para darse un parangón, nuestro Producto Interno Bruto es 260.000 millones de dólares. O sea, es mucho, es mucho. Y ahí entraron en forma de gasto dos partidas que las conocemos. Pero yo las voy a precisar aquí. Entraron en forma de gasto fiscal con los famosos subsidios a la familia. El IFE es uno, el más famoso. Pero entró también los famosos retiros. Los retiros le causaron un daño enorme a la economía. Los retiros explican en gran parte la inflación. Y cuando el propio presidente del Banco Central dijo que eso iba a producir inflación, fue vapuleado por los parlamentarios. Por los parlamentarios, y fue transversal. Es decir, el Parlamento tiene una gran responsabilidad porque los retiros también desmantelaron el mercado de capitales, le quitaron a muchas familias muy esforzadas el sueño de la casa propia, y por lo tanto ese es un error mayor que se cometió en el pasado y provocó un exceso de gasto. Las cifras creo que aclaran mucho. El gasto interno de la economía, que es gasto público más consumo, más inversión, pero la inversión casi no creció. Entonces gasto público y consumo creció el año pasado 21%. Eso no es sostenible. Y eso produjo, lo que dice el profesor Saller, calentamiento de la economía. Y eso se tradujo
Es una tremenda inflación en este año. Ya, y la pregunta que uno se hace desde el desconocimiento, ¿esto es porque efectivamente teníamos escasez de productos? ¿Esto es porque los plátanos están en una situación en particular? ¿Porque los tomates no son de esta estación? ¿O porque hay especulación detrás también y el que se aprovecha, se aprovecha? Yo no creo en la especulación. Yo creo que la gente tenía más plata para gastar Ya. y por lo tanto gastó. Si no, el gasto interno de la economía, y principalmente el consumo y el gasto público, no habría crecido 21%. Es decir, eso es lo que está tratando de hacer el Banco Central, de moderar esa expansión de gasto para controlar la inflación, que es su Alejandro, rol principal. No, interesante lo que decías también con respecto a la responsabilidad de los parlamentarios, y esto todo es así, porque muchos hicieron campaña diciendo que o habían votado a favor o iban a votar a favor Así los que es. vienen. Sí. Y fueron electos muchos también por eso. Sí. Por eso. Pero bueno, antes de seguir con el drama de las responsabilidades, queremos conocer más verdades con respecto a los precios, ¿no? Sí, pues, porque nosotros fuimos a tomarle el pulso a la calle y Valentina Araya precisamente lo que hizo fue ver cómo lo está sintiendo las personas, pues, cómo lo está sintiendo usted en su casa. Vamos a ver lo que reportó ahí en terreno. Para nadie es un misterio que el costo de la vida sigue subiendo, la inflación no para, los productos cada vez están más caros. Pero cómo se ha visto afectado nuestro bolsillo, lo vemos a continuación. Oiga, estamos acá en La Vega porque la inflación no da tregua, entonces están subiendo los productos. ¿Usted que trabaja en esto? A 1.200 el plátano el kilo, igual es harto, ¿no? Sí, pero estaba a 2.000 cuando el dólar empezó con el alza, llegó a estar a 1.800, 2.000 pesos y ahora baja un poco. Bajó ya ahora a 1.200 empezó esta semana por lo menos. Ya, pero en esta fecha el año pasado me dicen que estaba como a 800 pesos el kilo de Hasta plátano. 1.000 pesos llegó el plátano bueno, porque también depende de la calidad del plátano. ¿Cuánto podría llegar el kilo de tomate cercano a las fiestas El patrias? año pasado valía hasta 1.500 llegó. Ahora vamos a ver, pues que todo depende de la venta, porque la venta tampoco está buena. La gente poca también plata. por lo mismo, la gente deja de consumir. Así como dijo el señor ministro que a nosotros ganábamos con el que está completamente equivocado, porque yo compro más caro también. Y yo no le puedo subir a la gente, o subo el mínimo y la gente también compra menos. ¿Ha notado el aumento de precio de los productos durante este último tiempo? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Y Sí. qué lo ha notado, por ejemplo? ¿Qué productos siente usted que ha subido durante este último tiempo? Todo, las paltas, las champiñones, todo. No hay nada que no esté barato, aquí es más barato que comprarlo afuera en el supermercado. Oiga, y por ejemplo, no sé, las paltas me han dicho que han subido, los plátanos. También, mucho los plátanos. Sí, mucho. De estar a 750 ahora están a 2.000, 2.500 y hay gente que hoy en día no puede comprar tomates ni paltas. Solamente tiene que comprar mantequilla o margarina. Que consumimos mucha fruta en la casa y mucha verdura, no, ya no nos da el presupuesto para el supermercado. Así que por eso vengo a La Vega. ¿Y en La Vega cómo lo está haciendo? Porque, no sé, por ejemplo, el precio del tomate subió. Sí, yo lo compro por caja, que ya cargué una caja de tomate y me salió a 13.000 la caja. Y parece que son como 14 kilos, que igual conviene. Y me llevo un saco de cebolla, que igual está a 1.900 el kilo de cebolla, y acá me llevo un saco por 13.000. Hay que hacerlo al por mayor, en el Sí, fondo. sí, al por mayor. Nosotros que consumimos mucha verdura, a mí me conviene venir a La Vega. ¿Ha subido la cebolla? ¿Qué piensa usted? ¿Lo ha notado? Sí, es que ha subido todo. Y dijeron que ya el 10 sube por la cuestión de las fiestas patrias. Sí, pues la cebolla va a subir más. Y la carne, todo, pues. Que en realidad todo está subiendo, pues. Se viene fiestas patrias y varios que están pensando en el asado. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Oiga, queremos hablar del precio de la carne. ¿Se nos viene complicada la cosa o no? Bueno, como todo está complicado, pero acá siempre el aguante se hace para mantener los precios. La gente, los dueños acá tratan de hacer el aguante lo más posible para que la gente no sufra tanto el bolsillo. Pero ha subido el precio, independiente si en La Vega o en otra parte. Como en todas partes ha subido todo, sube la benzina, es obvio que sube todo. Pero acá siempre el aguante. Estamos hablando de la inflación, del aumento de los precios de los productos. Y llegamos a la carne, se viene el 18 de septiembre, se espera que suba también, que siga subiendo.
¿Ha notado usted el aumento? Sí, se ha notado, es considerable el aumento. Bueno, acá dentro de La Vega se trata de mantener un precio, pero igual ha subido un poco. Por decirte, cambiarme a cerdo, cambiarme a molida, a todas esas cosas que son más económicas. ¿Pero la molida es la más económica? Sí, la molida, la costilla, ¿me entiendes? O sea, cambiar el plato, digamos. ¿Cuál se disparó? Se disparó el lomo. Pero Ya eso hay que- ya, estrella. ¿Cómo está? ¿La veo comprando tomate? Sí. ¿Notó el alza en el tomate o no? Sí, pues, de todas maneras. ¿Cuánto subió, por ejemplo, cuánto aumentó el precio de este último tiempo? No sé, yo lo compré hasta 1.500. Pero ahora ha bajado un poquito. Bajo el dólar. Correcto. Pero yo ahora lo compré a 8.50. Pero en general la fruta y todo, además está caro. Está todo muy caro. Hay que comprar lo que ha bajado. ¿Cómo está? Muy bien, pues. Oiga, estamos aquí porque el bolsillo anda medio debilucho. Sí, yo creo que sí, porque toda la gente ya está comprando menos cantidad de fruta. Sí, pero es que eso es por la inflación, es que están tan caros los precios. Sí, pues la gente ya... La fruta no ha subido mucho, sí, la fruta está... Ya, pero 1.200 el kilo plátano igual es caro. Ya, y el año pasado también tuvo el plátano a 1.500, 1.200 el año pasado, pero... Misma fecha. Sí, más o menos. Es que según el tiempo que en Ecuador hay problemas de la naturaleza... La inflación y toda esa cosa, ¿y se ha sentido la inflación con las compras? Sí, la gente está comprando menos. Las caseras que compraban 5 kilos de naranja te están llevando 1 kilo, 1,5 kilos. ¿Ante cuánto destinaba, por ejemplo, a comprar fruta y verdura? No sé, que antes siempre iba a la feria con 10.000 pesos. Ahora vamos con 20 una vez a la semana y traemos re poco. ¿En qué ha notado el aumento de precios? No, las mismas cosas, ponte tú en todas estas cosas, el aceite, los fideos, el arroz, en todas esas cosas. Está todo caro. Muy caro. Chuta, nos faltó preguntar qué es lo que no está caro en esa nota, porque la verdad las cosas que hemos visto como suben los precios, estamos aquí con algunos ejemplos, está con nosotros el doctor Bolsillo, Alejandro Alarcón también, tenemos gráficas preparadas, pero bueno, doctor, a ver, no sé, ¿qué producto usted diría que es la estrella? Nosotros partimos hablando de esta sección, hablando de la inflación por este ejemplo en particular. Claro. Y Ángeles nos decía hacía una pregunta muy buena. Si hay algo particular aquí o lo metemos todo en el mismo saco. A ver, vaya contándonos usted qué pasa con ciertos productos. Hay varias razones. Los plátanos tuvieron un alza bien importante, más de un 30% en el mes pasado. Está con su torpeo acá, muy bien. Por supuesto. Y hay una razón fundamental que es, recordemos que los principales países productores de plátanos son Guatemala, Costa Rica y en particular Ecuador. Claro. Y Ecuador, para que vean ustedes lo globalizado que está este mundo, tuvo un exceso de producción, liberalizaron la producción de plátanos hace un par de años atrás. Se llenaron de producción agrícola, lo que afectó la calidad de la producción, se vieron afectados por la guerra Ucrania-Rusia, que es su principal cliente, y lo que terminó ocurriendo fue finalmente que hubo un montón de producción que se perdió, no es que la puedan reasignar a otros países, y eso hizo que el precio subiera en forma consistente, no solamente este mes fue el precio pico. O sea, menos disponibilidad, el alza del precio. Claro, y más de un tercio de la producción en Ecuador la han tenido que botar a la basura porque no es exportable, y eso incide directamente en el precio. Pero entonces aquí justamente, a propósito de la pregunta que hacía Ángeles, tenemos un ejemplo por el cual no necesariamente hablamos de inflación cuando sube un producto. Pero ¿por qué decimos que sí tenemos inflación entonces? ¿Por qué tenemos inflación? ¿Qué otro producto? Fíjate que en el caso de los alimentos, que son 76 alimentos que se vienen en el IPC, 58 subieron de precio. Entonces, el concepto de inflación requiere necesariamente que suba el nivel general de los precios, que muchos artículos suban de precio. No basta aunque suba solamente el plátano. Por ejemplo, este mes también subió la zanahoria prácticamente subió un 15%, pero hay otros productos que bajan de precio. Dentro de las verduras, o las hortalizas, no sé si estas son hortalizas, no sé si es el nombre correcto, ¿saben cuánto bajó el tomate? ¿Cuánto? Un 11%. Y eso es una muy buena noticia porque dentro de las verduras es la que más consumen las familias chilenas. Pero es que esa baja no siempre se traspasa al consumidor. Entonces cuando decimos hay inflación, como que todo
sigue subiendo. Momentito, señorita. Cuando esa rebaja está traspasada al consumidor, cuando se mide que el precio cayó un 11%, es porque el INE fue, para que ustedes comprendan en la casa cómo funciona esto, más de 100 encuestadores recorren 6.500 establecimientos comerciales de todo tipo y chequean los precios. Entonces, cuando dicen que bajó el 11%, es porque verificaron. No, pero tiene razón Ángel en una cosa, porque si bien es cierto que salen estos, por decirlo así, vigilantes de los precios a medir, también hay ciertos locales donde se van a pillar algunos con la sorpresa de que hay cosas que están bastante más altas. Por ejemplo, recuerden ustedes que veíamos una investigación que hizo CIPER en su minuto y nos mostraba que los huevos, más allá de la inflación o no, en algunos supermercados estaban en un 90%. Eso respondía no necesariamente a la inflación. Pero antes de pasar a un detalle más profundo con Alejandro, quería saber, doctor, porque hemos hablado mucho del pan durante estos meses y mucho del aceite. ¿Esto se corrigió? ¿Sigue subiendo? Bueno, ¿siguen los mismos problemas? Hay algunos datos que son importantes que hay que considerar y yo quería referirme a lo que comentaba mi tocayo Alejandro hace un rato. Efectivamente está el tema de los retiros, pero también hay otras cosas que no han afectado. El dólar en Chile, la moneda chilena es una de las monedas que más valor ha perdido dentro del mundo. Eso quiere decir que el dólar es más caro para nosotros. La harina es importada, aparte del problema de la guerra Rusia-Ucrania, pero si la harina no sube de precio por el solo hecho de subir, el trigo, solo hecho de subir el dólar, como lo hemos visto en el último tiempo, eso hace que muchos productos sean más caros dentro de Chile. O sea, el contexto internacional nos está afectando también. De todas maneras. Ya, pues, oiga, hay un tema que es el que más se repite entre los expertos, Alejandro Alarcón, y es la llamada estanflación. Lo dijo también el expresidente del Banco Central. Dice, estamos en esta inflación, estoy hablando de Roberto Saller, aunque suene terrible. ¿Qué es la estanflación? Bueno, la stagflation, como se dice en inglés, la stagflation, es la combinación de dos males, cosas que son muy malas para la gente. Porque por un lado tienen inflación, de la que hemos visto que hay una trayectoria bastante agresiva al alza, pero por otro lado podemos tener desaceleración de la economía. Es decir, hay menos oportunidades para que la gente, para ponerlo muy concretamente, para que la gente encuentre oportunidades de trabajo. Esa es la verdad. O para que mejore los sueldos. Claro, que está relacionado, pero muy importante que esta desaceleración del mercado laboral, que ya la estamos notando porque pasamos de cientos de miles de creación de nuevos puestos de trabajo en los meses anteriores a 4.000 puestos de trabajo nuevos, menos que eso, 3.000 algo. Entonces, eso es muy malo porque... O sea, estancamiento más inflación, estanflación. Exactamente. Y Roberto Saller tenía razón, porque eso afecta muy fuertemente a los pobres de nuevo. ¿Y qué efectos tiene en lo práctico? En lo práctico que no encontráis pega. No encontráis pega porque no hay pegas nuevas. Entonces, por eso que yo he sostenido, y me van a perdonar que me salga un poquito de tu pregunta. No, por favor. Aquí es clave el gasto fiscal. Es clave el gasto fiscal porque lo que está empujando la inflación es el gasto fiscal. La política monetaria está haciendo la pega. Estamos muy el Banco cerca... Central está haciendo la pega. Claro, porque llevamos 10% de tasa de política monetaria que le pega sobre todo a las tasas de interés de corto plazo. O sea, le pega a los créditos de consumo, le pega a las tarjetas de crédito, le pega al sobregiro. Pero esa es la clase media. Entonces, la clase media, pero también sino que hay mucha gente clase media muy esforzada que se ve afectada porque el crédito es mucho más caro y las oportunidades de acceder peores. Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado con el gasto fiscal. ¿Por qué? Porque yo no estoy en contra de los apoyos fiscales, lo he dicho varias veces en varios lugares. Estoy por el apoyo fiscal, O sea, le ponen bien, no está bien. Está bien, pero por lo tanto, para poder complementar el esfuerzo del Banco Central, que está subiendo las tasas de interés en este país, hay que hacer un esfuerzo fiscal. Y ahí hay que mirar con lupa donde se puede cortar. Hay que cortar gasto fiscal, hay que cortar gasto de los ministerios, que se acaben los apitutados, que se acabe el pago millonario que se hace a los parlamentarios. ¿Cómo eso? Bueno, no se ha hecho. ¿Pero cómo? ¿Que les bajamos el sueldo? Por supuesto. Entonces,
tiene que haber un esfuerzo ¿Pero va a fiscal marcar una importante. diferencia? Espera un poquitito. Tiene que haber un esfuerzo fiscal importante. Porque llevamos décadas discutiendo lo mismo. No, pero hay que tomar decisiones. Y el esfuerzo fiscal va a contribuir a que se baje la inflación. Si no, el Banco Central solo no va a poder y va a tener que subir subiendo las tasas de interés en un momento que nos acercamos a lo que dijo el profesor Sales, a un stagflation. ¿Ah? Por lo tanto, desempleo, más desempleo y más encima inflación. ¿Pero usted es un optimista o no? Mira, yo me definiría como un realista. Como un realista. Pero es que uno se imagina, profesor, que efectivamente lo que debiese hacer el Estado hoy día es invertir plata para generar empleo. No sé, carreteras, hospitales, entonces eso potenciaría. ¿Eso sería una buena opción? Eso es priorizar inversión pública y yo estoy de acuerdo con eso. Ya. Pero eso está abandonado. Por ejemplo, las concesiones han sido vilipendiadas. Ese es un error, porque eso genera trabajo, genera infraestructura, le baja los costos al transporte, porque escuchaba atentamente a Alejandro recién, mi homónimo, ¿ah? y es verdad, tú tienes que meter aquí más eficiencia para que mejore el costo del transporte. Si acá el transporte le pasa los costos a todos, porque los alimentos no andan con patitas, hay que transportarlo. Es verdad. Y ahí, doctor Bolsillo, que se quedó por atrásito, oiga, Sí. ¿cómo pensar hasta cuándo más bien va a seguir la inflación? Bueno, mira, aquí hay dos cosas que son bien importantes. Antes les quería dar un concepto nuevo, ya que aprendimos lo que era la estagflación. Sí, pues. Ahora se puso de moda lo que se llama la reduflación. ¿Habían escuchado hablar de eso? No, yo no. Es pero una por técnica. lado. Es una técnica que ocupan las empresas, esto ocurre en los países que tienen problemas inflacionarios, para tratar que los consumidores no sientan tanto el alza de los precios. Entonces, ¿qué hago yo? No subo los precios, pero disminuyo la cantidad de contenido del producto. Vayan a darse una vuelta por algunos supermercados. Ahora, hay productos que son evidentes. El litro de leche es un litro de leche, nunca viene más ni menos. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, la carne de cerdo viene 900 gramos hace rato, y hay cosas que en vez de 200... El aceite está cambiando sus medidas y lo que se trata de alguna u otra manera es que las personas sientan que no están gastando mucho más. Así que, ojo, verifiquen las cantidades, es una medida absolutamente legal en la medida que las empresas sean transparentes y cuenten que están haciendo esta reducción. Yo quería comentar otras cosas, ¿sabes? Efectivamente, ojo que el gasto público, que es lo que gasta el Estado durante todo un año, el presupuesto para este año se redujo a 80.000 millones de dólares. Pero no nos olvidemos que el fenómeno de la inflación es un fenómeno mundial. Ya, o sea, pero ¿cuándo se va a terminar? Es que por eso te digo, o sea, las causas no solamente son internas, sino que también hay un componente externo. Yo en eso concuerdo con el ministro Marcel, que, fíjate, ha aumentado el coste de la logística, los procesos de abastecimiento están interrumpidos, los alimentos son más caros. Es decir, mientras el mundo también no se vaya estabilizando, nosotros somos una parte minúscula del mundo, dependemos de todo lo que pasa afuera. Y en la medida que se vayan despejando ciertas incertidumbres, por ejemplo, todo el proceso eleccionario, el proceso constitucional, más bien dicho, las cosas van a ir despejándose de tal manera que la economía pueda encontrar un rumbo y no caer en esta inflación. Ahora, ¿qué es lo que estima el Banco Central? Que ya debiéramos tener regularizados los índices inflacionarios para el 2023. Alejandro, juéguesela. Bueno, yo creo que hay una cuestión clave, que son las expectativas de inflación. Y lamentablemente, y tengo que ser, así como fui duro con el gobierno anterior, voy a ser duro ahora con el gobierno que nos gobierna, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque las expectativas de inflación en gran parte están dirigidas por las expectativas de gasto público. Y se ha creado una idea acá que se puede gastar hasta el final. El presidente Boric, usted en la cuenta pública dijo que íbamos a tener unas siguientes características y eso yo lo sumé, son 80.000 millones de dólares, o sea, es todo el presupuesto de la nación. Entonces, si en promesa, dice pero usted. dijo también que iba a haber una reforma tributaria. Sí, pero la reforma tributaria no alcanza. No da la reforma tributaria, porque el mismo ministro de Hacienda ha dicho que el 12%, ¿no es cierto?, ese 12% significa en la práctica una cantidad de miles de millones de dólares que no cubren todos ya, pero los anuncios. ¿qué es lo tan caro? ¿Qué es lo tan caro?
¿Qué es lo tan caro? Son- Porque usted me dice, Francesco, no, pero que no alcanza con 12.000 millones. es que ¿Pero me qué es lo tan contaste caro? no es que sea tan caro. ¿Qué es lo caro? Es lo que se anuncia. ¿Qué se anuncia, el pues? volumen. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Todo. ¿Qué? Todo. ¿Qué? Más salud, más educación, más pensiones y otras que se me quedan en el tintero. Entonces no hacemos nada. No, pues Francesco, no seas extremista, pues. ¿Ah? No, Pregunto. Tenemos que bajar el gasto fiscal. Empecemos por la burocracia. Empecemos por Modernizar los el Estado. Modernizar el Estado, pero a los apitutados. Ya, pero ¿cómo se Los- hace eso? Porque Bueno, hay que tener... No, pero es que hay que nadie te- llega y resuelve No, el problema, porque no lo hizo ni la presidenta perdóname. Bachelet, no lo hizo ni la presidenta Bachelet ni el presidente Pero- Piñera, que también prometieron cambios, Oye, modernizar aquí- el Estado. Sí, pero no estábamos en la situación que estamos ahora. Y ahora se requiere. Claro. Se requiere que disminuya el gasto fiscal en aquellas cosas que hay que disminuir. Hay que disminuir el gasto público, de lo contrario, el Banco Central no va a ser capaz, a menos que siga subiendo la tasa de interés, y esa subida de tasa de interés cada vez peor para la clase popular, Sí. porque usa mucho el crédito y va a llegar a un nivel que no puede pagar. No puede pagar tasa de interés tan alta. Entonces hay que disminuir el gasto en aquellas cosas que no benefician directamente a los más pobres, ¿no es cierto? Y es lo que Oye, decía la Ángela. sí. Hagamos inversión, construyamos más carreteras, construyamos más puentes. Esa es la solución. No, y es que aparte que, por ejemplo, cuando la gente va al supermercado y compra en cuotas, ya no son 3 cuotas precio contado, ahora se está pagando en 12 cuotas, entonces es inviable en algún minuto seguir pagando, aunque sea sin interés, ¿no? Porque por el valor de la plata y cómo suben los alimentos Eso va a es. ser inviable finalmente pagar esas cuentas. Y eso yo creo que hay que ponerle Eso coto hoy es, día, eso es. ¿o no? Sí, y sobre todo bajar el gasto público en aquellas cosas que no son prioritarias para la gente de menores ingresos que están recibiendo el principal impacto, porque usted no saca nada con hacer más gasto público si después hay impuesto a inflación y le sigue bajando el ingreso Claro. disponible. Sí. Entonces le metes por un lado y le sacas por otro. Bien. Ya pues, gracias Alejandro Alarcón por visitarnos en el estudio acá en Tu Día, lo esperamos de vuelta. Doctor Bolsillo, quiere hacer un último comentario breve, Sí, porque segundos. Un mensaje para las familias. Si tienes que endeudarte, por favor no lo hagas con líneas de crédito y tarjeta de crédito porque te cuestan más del 30% anual. Si necesitas un crédito en cuotas que cuesta la mitad y a mucho menos plazo para que pagues menos. Buen consejo. Bien, Gracias muchas por el dato. Gracias. Gracias, doctor Bolsillo. Gracias, Gracias, Alejandro. Que estés muy Alejandro. bien, ¿ah?